Muy buenas noches a todos. Para todos, nuestra Fundación Poema, es un gusto contar con su presencia en este día. Queremos agradecerle en forma muy particular al doctor Luis. Él es nutricionista, es una persona llegada a nosotros, del corazón de nosotros, del equipo de trabajo de la Fundación Valle de Lili en el tratamiento de cáncer infantil. Él está haciendo parte de este ciclo de conferencias y también damos un gran agradecimiento a los diferentes laboratorios por haberse vinculado a nuestros eventos a través de estas conferencias virtuales. Esperamos que esta charla sea de utilidad para todos ustedes y recuerden que los esperamos en el siguiente encuentro sincrónico que se desarrolla cada 15 días. Además, los invitamos a visitar nuestra página web para conocer nuestra programación. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Al final de la conferencia habrá un espacio para resolver todas sus preguntas. De nuevo, damos la bienvenida al doctor Luis Aguilar. Él es un nutricionista dietista, es actualmente candidato a magíster en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo. También tiene formación con un diplomado en cuidados paliativos tanto de adultos como de niños y actualmente, como ya les había dicho, es nutricionista en la unidad de pediatría, en la sección donde está la unidad integral de cáncer infantil de la Fundación Valle de Lili. Doctor Luis Aguilar, bienvenido y lo escuchamos. Buenas noches, gracias a todos, en especial a la Fundación Poema por haberme brindado este espacio para poder compartir con ustedes este tema que realmente es un tema muy importante y que realmente nosotros nos podemos encontrar con él día a día y que nuestros pacientes, en especial esta población, hay muchos mitos, muchas realidades, muchos seres populares que la idea es el día de hoy, durante esta noche, aclararlos y aprovechar el espacio. Bueno, para comenzar, me gustaría dejar estas dos frases. Quizás algunos han visto algunos los han visto, pero me gustaría que seamos conscientes de ella, porque prácticamente de esto se basa la charla. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Realmente, todo el mundo sabe comer, todo el mundo come, de hecho, porque es una necesidad. Sin embargo, ¿cuántos sabemos que la alimentación es una necesidad, pero hay que saber hacer? ¿Cuántas personas saben que la alimentación debe ser buena, una alimentación adecuada? ¿Y qué tanto de eso que sabemos lo aplicamos? Y lo más importante, ¿qué tanto de eso que sabemos se lo enseñamos a nuestros pacientes? Y la segunda frase es: somos comida transformada. Prácticamente, si nos vamos a las bases bioquímicas de la alimentación y la nutrición, nos damos cuenta que todo lo que nosotros comamos se van a obtener nutrientes y de esto se va a formar nuestro cuerpo. Si tenemos una dieta malsana, podemos llegar a tener hiperglicemias, hipertrigliceridemia o incluso tener sustancias en nuestro cuerpo que no van a ser tan beneficiosas. Por el contrario, si nosotros tenemos una dieta adecuada, podemos tener una dieta adecuada y balanceada, podemos tener en nuestro cuerpo sustancias que puedan favorecer y protegernos de muchas enfermedades. Y bueno, ese es el temario del día de hoy, hablar un poco de generalidades de la nutrición en los pacientes pediátricos, la valoración e intervención nutricional, algunas recomendaciones para la prevención del cáncer,
cómo podemos controlar los síntomas gastrointestinales cuando se pueden presentar, y la alimentación en un momento de inmunosupresión y algunas conclusiones. Bueno, sabemos que malnutrición es un desequilibrio de lo que yo ingiero versus a lo que yo gasto. Sin embargo, todo el mundo asocia la malnutrición con un déficit, pero muy pocas veces lo asociamos con un exceso. Sabemos que ambos son un problema de salud pública que puede tener complicaciones a corto, mediano plazo en la salud y en el desarrollo de muchas enfermedades, incluso en un estado de salud óptimo. En el caso de nuestra población de interés, ambos requieren intervención, ambos son de prestar atención y no solamente al paciente desnutrido, sino también a aquellos que están en sobrepeso y obesidad. Para Colombia, tenemos la resolución 2465. Por medio de esta resolución, nosotros vamos a adoptar indicadores antropométricos que nos van a ayudar en la clasificación de si una persona está en déficit o en exceso de peso y qué tanto es ese exceso de peso para cualquier población, pero en especial para la población pediátrica, que es una de las más susceptibles y que su clasificación no es estándar como en la edad adulta. Bueno, aquí les traigo unas gráficas de la evolución, de la prevalencia, de la desnutrición, del sobrepeso y la obesidad. Lo que hicieron fue medir la desnutrición con diferentes métodos antropométricos, igual que los otros dos estados, sobrepeso y obesidad. ¿Qué se logra observar? Que desde el diagnóstico en diferentes tipos de cáncer hasta 36 meses después, la desnutrición va disminuyendo. Sin embargo, por otra parte, tenemos que el sobrepeso y la obesidad tienden a aumentar con el tiempo. Claro que deben de haber algunas excepciones porque hay diferentes tipos de cáncer y cada cáncer puede tener un comportamiento diferente. En esta investigación, lo que se hizo fue ver los diferentes determinantes o factores que están relacionados con la presencia de recaída. Y que se observa que, bueno, de recaída con la leucemia linfoblástica aguda, que se observó que los pacientes que estaban con obesidad tenían un alto riesgo de recaída con una significancia estadística importante. Al igual, ellos al identificar la supervivencia, qué factores estaban relacionados, también identifican que la obesidad está relacionado tanto en la supervivencia como en el riesgo de recaída. Entonces, ahí comenzamos a ver que la desnutrición no es solamente lo que nosotros tenemos que hacer el llamado a prestarle atención, sino a los pacientes que están en sobrepeso y en obesidad. Aquí podemos también ver cómo se comporta la supervivencia hasta 42 meses después de iniciado el tratamiento en diferentes tipos de cáncer respecto al peso al momento del diagnóstico. Notablemente, los pacientes que tenían obesidad tienen una menor supervivencia a diferencia de aquellos que tienen un sobrepeso, un estado eutrófico o una desnutrición. Como les comentaba ahorita, no todos los tipos de cáncer tienen el mismo riesgo nutricional. Tenemos que algunos tienen un alto riesgo de desnutrición, otros tienen un riesgo moderado de desnutrición y hay otros que por el contrario van a tener un riesgo de acumulación de grasa o un exceso de peso.
¿Cuáles son aquellos que van a tener un riesgo de desnutrición? Aquellos que tienen tumores sólidos en estadio avanzado, en estadio 3, 4, el tumor de Willis, sarcoma de Ewing, las leucemias que están en recaídas múltiples, tumores de cabeza y cuello. Los que tienen un riesgo moderado de desnutrición son aquellos que son sólidos, pero que no están metastásicos. Los primeros estadios, las leucemias linfoblásticas no complicadas, y aquellos que van a estar en riesgo de acumulación en grasa son aquellos que especialmente van a utilizar unas dosis altas o constantes de corticosteroides. Bueno, ¿qué consecuencias me puede traer a corto plazo la desnutrición? Pues principalmente pérdida de masa muscular y pérdida de masa magra. Va a haber una respuesta desfavorable para la quimioterapia, un retraso en el tratamiento, complicaciones con infecciones, una recuperación tardía de la función normal de la médula, una disminución de la calidad de vida y de la productividad y, como ya se los mencioné, mayor susceptibilidad a las infecciones. Consecuencias a largo plazo. Vamos a tener un deterioro en el crecimiento, en especial la altura se va a ver comprometida, disminución de la supervivencia y vamos a tener retraso en la maduración esquelética. Y al igual que una consecuencia a corto plazo, también es consecuencia a largo plazo la disminución de la calidad de vida. Aquí lo que podemos ver que también hay un impacto económico en los pacientes desnutridos. Va a haber mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de infecciones, por ende, mayor uso de antibióticos, medicamentos, menor calidad de vida, supervivencia más corta, menor tolerancia a las quimioterapias. Esta parte pues ya corresponde en cuanto a la valoración nutricional. En esta gráfica tenemos un ABC, el paso a paso de lo que se hace en la valoración nutricional. Puede no diferir mucho de otras disciplinas, sin embargo, ese autor lo que ha hecho es recopilar información y estandarizar el proceso de la atención nutricional. No es una regla de oro, no está escrita en piedra, pero sí es una base con la que nosotros podemos trabajar. Inicialmente debe haber un motivo en una interconsulta o un motivo por qué nos llegó el paciente a nutrición. Puede ser que el paciente esté desnutrido, en sobrepeso, no come o simplemente se valora porque es el protocolo de la institución. Durante la valoración nutricional vamos a recolectar datos, va a haber un acercamiento con el paciente, una valoración dietética, la anamnesis nutricional, debemos preguntar los alimentos que tolera, que no tolera, que consume, para poder conocer un poco más allá los hábitos alimentarios de esta persona. Realizar o tomar datos de composición corporal, peso, talla y mucho más allá, pliegues distal, la circunferencia media del brazo, o si estamos en la capacidad de tomar una implantiometría que nos puede decir qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de huesos tenemos, corresponde a nuestro peso. Parámetros bioquímicos que corresponden a los laboratorios y parámetros clínicos, que ya es la clínica en sí que tiene el paciente, si el cabello es quebradizo, si la piel es seca, escamosa, si las uñas se cortan fácilmente, si hay la presencia o no del anugo. Todo esto es la valoración nutricional y nos puede estar hablando de deficiencias de micronutrientes. También entramos a ver la historia clínica del paciente. Entonces vamos a ver inicialmente todo lo que es la recolección de información del paciente que tiene que ver respecto a la parte nutricional. En esta parte comenzamos
ya a tener bases para pasar al siguiente paso y es realizar un diagnóstico nutricional. Cuando realizamos un diagnóstico nutricional, identificamos el problema de nutrición, la etiología y sus síntomas, como están expresados. Nosotros en nutrición, para hacer el diagnóstico, utilizamos un formato que se llama PES. PES significa problema, etiología, un signo o un síntoma. Entonces, un problema puede ser exceso de peso, la etiología puede estar relacionado con el exceso de consumo de alimentos muy procesados y muy cocinados, fritos, y un signo y un síntoma se puede evidenciar durante con los exámenes bioquímicos, con triglicéridos elevados o con un índice de masa corporal mayor de 30. En cuanto a la intervención nutricional, vamos a establecer, según el problema que tenemos, la intervención que vamos a hacer. Ahorita más adelante les enseño que no solamente es la prescripción de fórmulas o de nutriciones parenterales, sino también puede ir desde educación nutricional hasta la nutrición parenteral. Una vez que nosotros definamos el plan con que va a estar el paciente, se va a realizar una monitorización y un seguimiento para poder reevaluar al paciente desde el paso 1. Entonces se va realizando un círculo alrededor del paciente que nosotros constantemente estamos valorando de nuevo, recolectando información nutricional, viendo cómo va ese problema que habíamos identificado, retomando la intervención y haciendo un seguimiento. Esos son los tipos de intervención nutricional que nosotros tenemos, desde recomendaciones nutricionales, que puede ser educación nutricional, hablar con el paciente, hacerlo caer en cuenta o darle insumos para que él pueda trabajar con los mismos alimentos. También está la fortificación de nutrientes específicos si están identificados, si hay deficiencia de vitamina D, si hay deficiencia de hierro por ingesta. También puede entrar a suplementación. La diferencia entre fortificación con nutrientes específicos y suplementación es que la suplementación son ya los suplementos, su mismo nombre lo dice, completos, que no solamente van a tener proteína, macro, micronutrientes, sino que también va a tener un aporte total, todo lo que necesita el paciente, que prácticamente puede vivir de eso. Posteriormente tenemos la nutrición enteral. Si no es posible la nutrición enteral, entramos con la nutrición parenteral. Bueno, este es un algoritmo sobre la actitud terapéutica nutricional para tomar las decisiones en cuanto al soporte nutricional. Tenemos que si el paciente tiene un bajo riesgo nutricional, si no hay signos de malnutrición, podemos hacer consejería nutricional, entrar a educar al paciente, utilizar suplementos vía oral. Pero si entramos a ver un riesgo nutricional, si su ingesta está comprometida o si hay múltiples factores que me van a indicar que el paciente tiene un alto riesgo nutricional y que no se va a poder lograr con uno de estos, con una de estas estrategias, entramos a ver si es necesario el soporte nutricional. La primera pregunta que tenemos que hacer es si el intestino está funcionante. Si el intestino está funcionante, debemos de evaluar la posibilidad del inicio de una nutrición enteral por medio de una sonda. Si la sonda no es posible o el soporte enteral no es posible, entraríamos a utilizar la nutrición parenteral. ¿De qué depende este algoritmo y por dónde me voy? Pues de múltiples y de varios factores. Primero, el tiempo de hospitalización que va a estar, que lo voy a tener, si está hospitalizado o si va a estar ambulatorio. La disponibilidad del equipo médico y de la institución, la aceptación de la familia respecto al plan nutricional que nosotros le proponemos, el pronóstico al paciente, también la fase nutricional en que se encuentre
la fase del tratamiento que se encuentre y el tipo de cáncer que tenga. Todo esto me va a ayudar a identificar qué tipo de soporte nutricional y qué tipo de ayuda nutricional voy a entrar a utilizar. Esta es una recomendación de la ESPEN. La ESPEN es la asociación europea que nos ayuda a definir cómo actuar con cierto tipo de patologías según las enfermedades en cuanto al soporte nutricional, sea parenteral, sea enteral, incluso nutrición bilateral. En estas recomendaciones para los pacientes con cáncer, ellos recomiendan, si la nutrición oral no es suficiente, siempre deben de preferir la nutrición enteral, al menos que haya uno de estos casos, como la mucositis severa, vómito intratable, hilio, una mala absorción, una diarrea, o en muchos casos que se puede presentar en pacientes que están trasplantados de médula, la enfermedad de injerto contra huésped. En estas condiciones es que se va a priorizar o se recomienda el uso de nutrición parenteral siempre y cuando la nutrición enteral no sea posible. En esta gráfica lo que se hizo fue ver el porcentaje de adherencia a las diferentes recomendaciones nutricionales que saca una asociación que investiga, que hace investigación para el cáncer y las diferenció según si la persona recibió o no recibió educación nutricional. ¿Qué se puede concluir? Que las personas que no le dieron educación nutricional tienen menor adherencia a esas prácticas que quizás pueden ayudar en la prevención, en el control del cáncer. Entonces, la idea es realizar educación nutricional o tener una persona que me vaya a apoyar en esta parte, en este tema, para poder educar a nuestros pacientes y que las personas puedan estar bien empoderadas. Bueno, para las recomendaciones de prevención del cáncer, existe un organismo internacional que es el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. Ellos se encargan de anualmente, cada cierto tiempo, recolectar información que está relacionada con el cáncer y la alimentación y algunos estilos de vida saludables. Lo que hacen es sacar periódicamente recomendaciones basadas en la evidencia para poder controlar el cáncer. Ellos dicen que no solamente es para la prevención, sino que también sirven para el tratamiento y para evitar una recaída en cuanto al cáncer o cualquier tipo de cáncer o los que están relacionados según el tipo de recomendación o de riesgo que ellos identifican. Cabe aclarar que todas las recomendaciones salen para la población adulta, sin embargo, también es aplicable para la población pediátrica. Por eso, yo se las adapté para que sea un poco más comprensible. La primera recomendación es mantener un peso saludable. Como ellos recomiendan, un rango de peso, pero para la edad adulta, yo les traigo a ustedes la resolución 2465, que se las había mostrado inicialmente, que por medio de ella nos van a enseñar quiénes van a estar en un peso adecuado o un índice de masa corporal adecuado según la edad. Para los menores de 5 años, de 0 a 5 años vamos a utilizar el peso para la talla y de 5 a 18 vamos a utilizar el índice de masa corporal para la edad. Esta resolución 2465 se complementa con una de estas dos herramientas. Estas son las gráficas que están para Colombia, que nos va a indicar qué tanto está el crecimiento, el canal de crecimiento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también tiene un programa, una aplicación que se llama Antro y es un poco más precisa respecto a los valores Z
o la clasificación nutricional que nosotros vamos a tener por medio de la antropometría. Entonces, respecto a los rangos que nos puede lanzar una de estas dos herramientas, ya podemos hacer la clasificación en estas dos tablas. Bueno, segunda recomendación, ser físicamente activo. Ellos recomiendan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para la actividad física. Sin embargo, para un niño menor de 1 año, ¿qué recomendaciones le vamos a dar? Pues resulta y acontece que existen unas guías para la actividad física, para el sedentarismo y para las horas del sueño de los menores de 1 año, para aquellos que tienen de 1 a 2 años y los que tienen de 3 a 4 años. Entonces, según la edad, también se recomienda la actividad física, las horas de sueño y el tiempo que va a estar pegado en las pantallas, sea celular, sea tablet, sea computador o sea televisor, según la edad. Para los menores de 1 año, nosotros, bueno, ellos no recomiendan ningún tipo de horas ni minutos pegados a ninguna clase de pantalla. Para la edad preescolar, para la edad escolar y adolescentes, también tenemos recomendaciones que están hechas desde Estados Unidos. Sin embargo, estas recomendaciones las podemos adoptar. Ellos recomiendan según el tipo de actividad, si es moderada, actividad aeróbica moderada o intensa para el fortalecimiento de músculos o el fortalecimiento de huesos. Tan sencillo como que se recomienda el escalar árboles o saltar con la cuerda. Esos son los tipos de actividad según la edad que ellos recomiendan. Bueno, hay otra recomendación que es consumir una dieta rica en harinas integrales, frutas, verduras y legumbres. En Colombia se recomienda 5 porciones entre frutas y verduras. Pueden ser 5 frutas, pueden ser 5 verduras, o puedes coger 3 frutas y 2 verduras al día. La cosa es que sean 5 al final del día. Recomiendan las guías de alimentación para la población colombiana, consumir mínimamente 2 veces leguminosas a la semana. La leguminosa, recordemos que es un alimento muy bueno porque contiene alto contenido de carbohidratos, proteínas, algunas vitaminas y en especial la fibra. Puede contener más fibra que las frutas o las verduras. Recomiendan el consumo de frutas enteras, frutas frescas y variar color. Yo recomiendo la variedad de las frutas y las verduras porque cada color de cada alimento es un nutriente diferente. Entonces, por eso es muy importante hacer énfasis en que haya una variedad en la alimentación. Les traigo aquí fotos de alimentos y verduras de esta forma, no porque se vea bonito, sino porque debemos de tener en cuenta que a los niños todo le entra por los ojos y lo más seguro es que ellos se van a comer unas verduras si están con forma de figuritas de corazón o un tomate como el que tenemos en la presentación. Con los niños siempre tenemos que jugar con la presentación para que ellos puedan aceptar la alimentación y tener en cuenta que es uno de los alimentos, uno de los grupos de alimentos que más se rechazan. Tenemos que ellos recomiendan consumir granos integrales, entonces todo lo que son cereales, arroz, trigo, pan, galleta, tostadas, que sean integrales para aumentar el consumo de fibra. Consumir verduras que no tengan almidón. Recordemos que los que tienen almidón son la papa, plátano, yuca, y los que no tienen almidón, zanahoria, alcachofa, apio, nabos, y esos son los que nosotros debemos de preferir. Las RIE son las recomendaciones de ingesta de nutrientes para Colombia. Aquí les señalé para los niños de 1 a 18 años la recomendación de fibra. En el mundo hay muchas recomendaciones de fibra que según el peso, que 2 gramos por kilo o dependiendo según la edad. Sin embargo, para Colombia tenemos la RIE que nos puede
guiar un poco más respecto al consumo de fibra. Es un poco más elevado que la población adulta, pero ellos se basan también en las investigaciones. Yo hice un ejercicio con la lista de intercambio del ICBF, saqué el porcentaje o los gramos de fibra que se va a aportar en una dieta incluyendo alimentos integrales, incluyendo frutas, verduras en cada tiempo de comida y también leguminosas. Aún así, teniendo un alto contenido de estos alimentos en la dieta, tenemos 11.9 gramos de proteína, o sea que ni siquiera para un niño de 1 año se logra cubrir el requerimiento el requerimiento de fibra, perdón. Entonces, esa es la importancia de nosotros lograr tener una alimentación rica en alimentos que van a aportar este nutriente. Limitar el consumo de comidas rápidas, alimentos procesados, altos en grasas, almidones y azúcares. Tenemos que este grupo de alimentos se relaciona con todos los tipos de cáncer que están relacionados con el exceso de peso y la obesidad. Recordemos que no cualquier tipo de cáncer está relacionado con la alimentación, sino que también se corre el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades, y seguir esas recomendaciones nos va a ayudar en el control de muchos factores. Este tipo de alimentos se relaciona con el exceso de consumo de calorías y puede sobrepasar nuestro gasto calórico, y ahí es donde comenzamos a ver los problemas de sobrepeso y obesidad. En lo personal, yo no soy una persona que sea tan restrictiva respecto a esos gustos que puedan llegar a tener los pacientes, siempre y cuando estén dentro de las recomendaciones y sea seguro para ellos. Por eso les traigo estas dos fotos haciendo la comparación de una hamburguesa que puede ser sencilla, que tiene su pan, carne y verduras, contra a una hamburguesa que viene en combo y está consumiendo la persona no solamente la hamburguesa, que por sí tiene salsas, queso, tocineta y adición de otras cosas, también viene incluido con unas papas. Este tipo de alimentos es peligroso cuando le comenzamos a adicionar todas estas arandelas a la dieta y pasa de ser de algo sencillo a algo muy elaborado, y entonces las papas, las tocinetas, la grasa, la doble porción de queso, la doble porción de carne, son adiciones de calorías y quizás de nutrientes que no nos van y sustancias que no nos van a servir. Ellos recomiendan limitar la cantidad o el tipo de aceites. Sin embargo, hay unos aceites que van a ser beneficiosos para la salud humana, dentro de los cuales tenemos los aceites de origen vegetal, todos excepto el aceite de palma, porque son aceites saturados. En cuanto a las frutas, a los frutos secos, a las semillas como las nueces, maní, macadamia, son alimentos que van a tener fuente de ácidos grasos y es una buena fuente de estos nutrientes. Este tipo de dieta, una dieta malsana, rica en ácidos grasos, almidón, azúcares y alimentos procesados, es peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a tener fácil acceso, son supremamente deliciosos, va a tener un alto consumo y va a tener un bajo aporte nutricional, un bajo aporte de micronutrientes y un alto aporte de calorías. Entonces, eso es la importancia de tener en cuenta que este tipo de alimentación es peligrosa, por lo que siempre debemos de preferir una preparación no muy elaborada. Bueno, yo creo que este es uno de los mitos que puede dar mucho respecto al cáncer, y es que la carne está relacionada con el cáncer. Yo les digo a las personas, sí, está relacionado con el cáncer, pero no cualquier tipo de cáncer. Está relacionado con el cáncer colorectal y hay que diferir las carnes. Las carnes rojas son
Es ese tipo, ese músculo de un mamífero, los mamíferos grandes. Para nuestra cultura es la res, el cerdo, la ternera. Algunos comerán caballo, cabra, y diferenciarlo mucho de las carnes rojas. Hay gente que dice que el cerdo es carne roja, carne blanca, pero no, las carnes blancas por su tipo de músculo, por el tipo de fibra de músculo, son el pescado, el pollo, el cangrejo, incluso el conejo. Con lo que tenemos que tener cuidado y con lo que nosotros sabemos que está relacionado con el con el cáncer colorectal, son con las carnes rojas. Eso no significa que lo debemos de eliminar. Se ha visto un consumo seguro para el consumo de este alimento, de las carnes rojas. Se recomienda que para evitar el cáncer de colon se debe consumir 3 porciones de carnes rojas por semana. O si uno quiere ser más específico, de 350 a 500 gramos de carne cocidos o 700 a 700 gramos de carnes rojas en crudo, porque ellos tienen un porcentaje de pérdida. Entonces, al tener un porcentaje de pérdida, al estar cocido, se encoge o disminuye su contenido. Respecto a los embutidos, lo ideal es no consumir embutidos. Ellos no recomiendan el consumo de embutidos a comparación de las carnes rojas. Las carnes rojas sí permiten el consumo de ellas de una forma prudente, sin embargo, la salchicha, el jamón, no lo recomiendan de ninguna manera. Respecto a las carnes rojas, se debe preferir cortes magros y no grasos, o sea que tenga más carne que grasa o que esos gorditos que nosotros le vemos. ¿Y por qué es importante el consumo de carnes rojas y no eliminarlo? Fácil, porque este alimento lo que nos va a dar es un alto contenido de proteína, un alto contenido de hierro, zinc y vitamina B12. Ellos dicen que también se debe limitar el consumo de bebidas azucaradas, entonces, de hecho, hoy por hoy ya no se recomienda el jugo de frutas, por muy natural, por muy recién exprimido que esté, no se recomienda. Recomiendan el consumo de agua y calmar la sed con bebidas que no tengan alto contenido de azúcares como el té, el mismo agua, la misma agua o el café sin azúcar. Hay poca evidencia para poder recomendar o no las bebidas con endulzantes artificiales. Es muy difícil, pero podemos encontrar que adolescentes con los que estamos consuman alcohol. Entonces, recomendación, no consumir bebidas alcohólicas. Y a diferencia de las carnes rojas, este no tiene un umbral o un límite o un exceso. Ni siquiera recomiendan el consumo del vino por todos los beneficios que tiene resveratrol. Importante, muchos utilizan los suplementos o suplementos multivitamínicos para la prevención del cáncer. No hay evidencia que ningún suplemento reduzca la aparición o la recaída de algún tipo de cáncer. Una adecuada alimentación es mucho mejor que un suplemento. Ellos recomiendan, la ESPEN recomienda utilizar la suplementación de micronutrientes solo en casos donde hay deficiencias nutricionales y deficiencias nutricionales demostradas, como en el caso de la vitamina D o del hierro, y no consumir, por ejemplo, vitamina C, porque sí, porque es bueno y nos puede prevenir de la gripa si tenemos una buena alimentación. Y hay otra recomendación supremamente importante que la traje acá, y es que nosotros nos podemos encontrar en el escenario de que le vamos a dar a nuestros pacientes, requieren suplementación, pero nos encontramos en que la familia opta por darle aminoácidos o un suplemento que ellos compren y se utilicen mucho en el gimnasio o en el medio de fisioculturismo. Recordemos que este tipo de suplementos que utilizan en el medio deportivo van a tener aminoácidos ramificados. Sí se ha demostrado que en ese medio
van a tener un desarrollo o un aumento de la masa muscular. Sin embargo, las recomendaciones de la ESPEN son insuficientes para que en oncología se utilicen suplementos con aminoácidos ramificados. Por eso es que existen suplementos diseñados para la población oncológica o en el uso para la clínica. Estas son algunas situaciones en las que también podemos suplementar. En la suplencia de vitamina D, cuando hay deficiencia en los niños pequeños y en algunas mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas también se recomienda el uso de hierro y ácido fólico. Pero este no es el caso de los pacientes que nosotros, de interés para nosotros. La recomendación prácticamente es suplementar con multivitamínicos o con suplencias de micronutrientes aquellos casos que sea necesario y se haya identificado. Bueno, y en cuanto a la lactancia materna, recomiendan, hay 2 puntos de vista. Para la mamá nos va a ayudar en la prevención de cáncer de mama, y para los niños trae en cientos beneficios la leche materna, pero también a largo plazo nos puede proteger de una obesidad y por ende todos aquellos tipos de cáncer que están relacionados con el exceso de peso. Conclusión de las recomendaciones de esta organización, de este instituto: tener una buena y adecuada actividad física, mantener una adecuada alimentación y mantener un peso adecuado. ¿Qué podemos hacer en el control de síntomas gastrointestinales? No solamente se van a presentar este tipo de síntomas cuando hay quimioterapias, sino que puede ser un efecto que tengamos después de una cirugía, después de radioterapia o incluso de rutina que el paciente tenga de base algún tipo de síntoma incontrolable. Vamos a recomendar una dieta fraccionada. Entonces, una dieta fraccionada se basa en que no voy a tener 3 tiempos de comida grandes, sino que los tipos de alimentos o los componentes los voy a fraccionar. De 3 pasan a ser de 5 a 8 tiempos de comida. Entonces, comer poquito, pero más seguido. Consumir alimentos fríos va a ayudar a que las personas no les genere más náuseas ni vómito. Evitar grandes cantidades de comida. Entonces, esto va muy ligado a la fracción, a una dieta fraccionada. Consumir alimentos que las personas puedan digerir fácilmente. Evitar el exceso de grasa, en especial los alimentos que van a oler muy fuerte. Sabemos que el olor fuerte puede generar, aumentar la sensación de náuseas y de vómito. Si la persona que está con náuseas o vómito, en este caso el paciente, va a cocinar, lo ideal es que cocine algo sencillo, algo que no genere muchos olores para evitar esta sensación y que llegue a presentar el vómito. Y luego de cada comida se debe de reposar, pero no se debe de acostar. Para la diarrea, con la diarrea se deben de eliminar los alimentos que me aumenten el movimiento del intestino y priorizar los alimentos que me van a favorecer el bolo fecal. ¿Qué alimentos me van a aumentar las deposiciones líquidas? Número 1, el azúcar. Y tener cuidado porque aquí lo primero que dice la mamá es: tiene diarrea, pero no está comiendo. ¿Será que le puedo dar aguapanela? La respuesta es no. El paciente tiene diarrea y la aguapanela es azúcar. Entonces, eso nos puede aumentar las deposiciones líquidas. Hay personas que la papaya, la pitaya, cierto grupo de alimentos le generan mayor movimiento del intestino. Entonces, lo ideal sería limitarlos durante el tiempo que tenga de diarrea. ¿Y qué alimentos me van a aumentar el bolo fecal o le van a dar cuerpo a las heces? Entonces, existen otros que van a tener, son 2 tipos de fibra, la fibra soluble e insoluble.
Con la fibra soluble, pues el banano, guayaba, la pera, manzana, el durazno, las fresas, muchos alimentos la van a tener. Y algunos alimentos, las harinas como las galletas, la soda, el arroz, van a también ayudar a que mejore el bolo fecal. Para el estreñimiento, siempre recomiendo 3 cosas. Número 1, consumo de líquidos, más que jugos, agua. Número 2, aumentar los alimentos que me van a proporcionar fibra. ¿Cuáles son esos? Frutas y verduras. Y no solo frutas y verduras, sino también alimentos integrales y las leguminosas. Y si, como vimos en el ejemplo que les expuse, la cantidad de fibra no es suficiente, entonces entramos a utilizar una fibra comercial para lograr alcanzar las recomendaciones de fibra. Y por último, evitar el sedentarismo y en medida de lo posible realizar actividad física. Para la mucositis, preferir los alimentos líquidos, las cosas frías. Se sabe que las cosas frías, los frappés, las paletas pueden mejorar esta sensación de dolor. Evitar cosas ácidas, evitar el alcohol, priorizar los alimentos fríos o de tolerancia y que no tengan mucha sal, evitar los alimentos salados. E importante, por mucho dolor que tenga, es importante tener muy buena higiene oral para poder generar regeneración de los tejidos en la boca. Y bueno, para la inmunosupresión, tenemos que existen diferentes poblaciones que van a estar inmunosuprimidas, pero nuestra población de interés está en los pacientes pediátricos, que son pediátricos, están en una situación que no tienen defensas o que su cuerpo, su sistema inmunológico no está trabajando adecuadamente. La FDA da 4 pasos básicos para la manipulación de alimentos. Número 1, lavar y desinfectar. Lavar y desinfectar, ¿qué? Todo. Superficies, alimentos, alimentos empacados, las manos, utensilios. Recordemos, y hay que hacer énfasis a las personas cuando se les hace la educación, que no solamente es lavar, sino desinfectar y hacer la diferencia, énfasis en la diferencia, que lavar es quitar el mugre que nosotros vemos y desinfectar es quitar aquello que no vemos. Lo que no vemos son los microorganismos, eso es desinfectar. Y para eso nosotros, si la persona sabe utilizar algún químico, que lo utilice. De lo contrario, puede desinfectar los alimentos con vinagre porque ahí no se corre riesgo de contaminación. Número 2, separar los alimentos crudos de los cocidos. Entonces, desde que voy a comprar los alimentos hasta que los voy a almacenar, lo ideal sería separarlos. Una de las recomendaciones es separar o comprar de último los alimentos que son perecederos y necesitan refrigeración. Las carnes, no juntarlas con las verduras y comenzar ese proceso. En la nevera, igualmente, procurar de que lo crudo no me vaya a tocar lo cocido. Y en medida de lo posible, tener mucho cuidado con los utensilios, con las tablas, con los cuchillos y los envases que tenemos. No vaya a ser que utilicemos un cuchillo para cortar el pollo o el pescado, no lo lavemos, lo desinfectemos y con eso mismo vamos a cortar verduras y esas mismas verduras se las consumen. Número 3, cocinar todos los alimentos. Una buena cocción de los alimentos, si uno despliega todas estas recomendaciones de la FDA, porque esto no solamente son 4 pasos, sino que son, cada paso se despliegan muchas otras recomendaciones. Hay unas temperaturas, pero básicamente los alimentos estén bien cocinados. Y le pongo una interrogación porque se ha demostrado que las frutas y las verduras ya no son necesario cocinarlas, sino que también es seguro consumir frutas y verduras crudas, siempre y cuando tengan una buena desinfección. Respecto a mantener los alimentos refrigerados, desde que lo voy a comprar, por eso se recomienda
que todo lo que sea refrigerado, comprarlo de último y a la final sea lo primero que nosotros ingresemos a la nevera. Y bueno, un punto de discusión y es utilizaron una dieta neutropénica. Se hizo una investigación, de hecho se han hecho varias, donde se ven diferentes características respecto a las infecciones de los pacientes, si se les da o no una dieta neutropénica. Una dieta neutropénica es aquella dieta que no se les permite nada crudo, ni siquiera las frutas ni las verduras tienen que estar bien cocidas, las carnes, los huevos tienen que estar totalmente cocinados y no se puede brindar yogur. Sin embargo, en esta dieta, en este ejercicio que hicieron, a unos pacientes se les entregó la dieta neutropénica versus a una dieta libre. La dieta libre igualmente se les restringió una dieta, se les restringió los alimentos crudos, las carnes crudas, los huevos crudos, pero se les permitió se les permitió las verduras crudas y algunos otros alimentos. En ambas dietas se utilizaron las buenas prácticas de manufactura en la producción de alimentos. ¿Qué se encontró? Que prácticamente en todas estas cosas, en todas estas características, en todos estos ítems, no se encontró diferencia estadística, a excepción de estos tres. Quienes tuvieron de una manera significante mayor neutropenia febril, mayor días de fiebre y mayores infecciones en la sangre, pues precisamente aquellos que tuvieron una dieta neutropénica, hubo una diferencia estadísticamente significativa respecto a los que tuvieron una dieta libre. Entonces, desde aquí comenzamos a ver en que no es necesario una dieta neutropénica para tratar a nuestros pacientes. Este estudio se realizó en pacientes de trasplante de médula que durante todo su proceso van a estar en su mayoría de tiempo inmunosuprimidos. Y bueno, a modo de conclusión, para poder cerrar la charla, les traigo el exceso tanto el exceso como el déficit nutricional pueden generar problemas no solamente para la nutrición, sino también para el tratamiento médico. La educación nutricional es la principal herramienta que nosotros tenemos para el tratamiento contra el cáncer. Siempre debemos procurar una dieta, una buena alimentación, un peso saludable y una actividad física para controlar el cáncer, independiente si está en tratamiento o si ya superó si ya superó esta parte. No siempre es necesaria una dieta neutropénica, sino que podemos dar una dieta libre, siempre y cuando se sigan cierto tipo de pasos, manipulación de alimentos, y claro, hay unos alimentos que no se pueden dar. Y como última conclusión, todo paciente pediátrico oncológico requiere intervención nutricional para que nosotros los podamos apoyar en la toma de decisiones en cuanto a lo que es también la educación nutricional y al soporte nutricional. Listo, muchas gracias. Doctor Luis, muchísimas gracias. Excelente conferencia, muy completa, dirigida para todos los públicos. Créame que tanto para médicos como para nutricionistas, como para cuidadores, generó y despejó muchísimas de las dudas que siempre tenemos con respecto a este tema. Pues hemos contado con una muy importante participación. Hay varias preguntas, entonces voy poco a poco a dirigirlas. Bueno. Entonces hay una Sí. primera pregunta que dice, durante el periodo en que los pacientes se encuentran en manejo con quimioterapia ambulatoria
y presentan disminución considerable de la ingesta en la dieta, ¿cómo indicar la prioridad del consumo de los alimentos? Es decir, ¿qué tipo de alimentos hay que darles prioridad, o sea, dárselos primero o son más importantes? Bueno, realmente se ha recomendación nutricional es posible si persiste la hiporexia, entonces vamos a comenzar a utilizar suplementos si este déficit en la ingesta persiste. Sin embargo, también hay estrategias para trabajar con la misma alimentación. Hay alimentos de alto contenido calórico que nos va a ayudar a cuando las personas consuman poquitos alimentos, aún así se den un alto contenido nutricional. ¿Cuáles son esos alimentos? Alimentos de alto contenido de grasas. En especial los frutos secos, el aguacate. Las recomendaciones son, digamos que si se va a comer un pan, entonces al pan le vamos a poner un poco de mantequilla o margarina. Si vamos a consumir, si quiere tomarse una sopa, una crema, entonces adicionar un poco de crema de leche. Si solamente se está tomando cremas, entonces no le voy a dar solo crema de verdura, sino que le debo licuar una proteína, sea pollo, sea huevo, sea pescado, en esa crema para aumentar el aporte de nutrientes. Entonces, es jugar con las recomendaciones nutricionales. Si en vez de jugo le puedo dar una bebida en leche, sería genial. Es dar alimentos que se puedan diluir en otras presentaciones y que la persona tenga una buena aceptación a este grupo de alimentos. Muchísimas gracias, Luis. Aquí hay otra pregunta. Cuando los niños con leucemia están en manejo con metotrexate, requieren aportes de ácido fólico bajo. De formas prácticas, ¿qué alimentos podríamos indicar suspender para disminuir el aporte de ácido fólico que puede afectar la efectividad de este tipo de quimioterapia? Bueno, realmente nunca he escuchado el aporte de ácido fólico bajo cuando se utilice metotrexate. Sin embargo, los alimentos fuentes de ácido fólico, uno podría entrar a buscar la lista de esos alimentos. Pueden ser los alimentos de verduras, frutas de verduras, frutas de hojas verdes. Sin embargo, yo no recomiendo eliminarlo del todo, pero sí tener una variedad, porque como se les mencionaba, cada color de cada fruta, de cada verdura es un nutriente diferente. Entonces, durante el uso de metotrexate, si van a eliminar este grupo de alimentos, los alimentos fuentes de ácido fólico, lo ideal sería recomendarle al paciente que en un futuro lo va a retomar y solamente limitarlo en el tiempo que solamente se utiliza el metotrexate, porque va a tener repercusiones a largo plazo, va a haber un deterioro en el crecimiento cuando estatural. Entonces, incluso porque los niños están en crecimiento y necesitan ácido fólico. Pero si se va a limitar, que solamente sea durante el uso de metotrexate, posteriormente retomar su uso. Muchísimas gracias, Luis. Aquí hay otra pregunta. Ya que el amonio lo utilizamos como un indicador de actividades para Ginasa, ¿qué alimentos nos puede señalar como elevadores de amonio a corto y mediano plazo? ¿Y qué pudiéramos sugerir evitar durante este tipo de terapia para disminuir los riesgos de falsos positivos? Oye, el público está preguntando muy interesante. Sí, pregunta. Básicamente, ¿qué alimentos elevan el amonio a corto y mediano plazo y que pueden alterar los resultados de amonio que se pueden utilizar en seguimiento para los pacientes que reciben asparaginasa? Bueno, si me con esta pregunta, no tengo respuesta. ¿Qué alimentos lo podrían alterar? Pues no. Realmente lo que yo recomiendo es que siempre haya una variedad en la alimentación. No nos debemos de limitar con el aporte de alimentos o de micro o macronutrientes, sino que
ofrecer siempre una alta gama de alimentación, porque pues hasta el momento que yo haya visto, no encuentro un alimento que me haya aumentar el amonio en el tratamiento oncológico. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones para la desinfección de alimentos? Dice que en la charla se mencionó el uso del vinagre, que debe hacerse en estado puro o debe mezclarse con agua. Si se mezcla, ¿en qué proporción debe realizarse este tipo de mezclas? Bueno, en cuanto a la desinfección de frutas, de verduras y de cualquier alimento, siempre hago la aclaración. Lo ideal sería utilizar un desinfectante de frutas y verduras comercial, no lo conozco, pero sé que hay. Si las personas saben utilizar unos químicos, porque no solamente es límpido o amonio cuaternario, ácido láctico, ellos tienen unas cantidades específicas según la concentración y la dilución y según el tipo de alimentos. Respecto al vinagre, lo que yo recomiendo es utilizar un envase, en el envase poner el vinagre puro y atomizar los alimentos que se puedan cubrir totalmente el alimento y dejarlo de 5 a 10 minutos. Si se puede utilizar y la persona sabe utilizar un químico para desinfectarlo, sería genial. De lo contrario, utilizar vinagre. Pero no existe una proporción segura o no segura porque realmente nosotros consumimos vinagre en la dieta. En las vinagretas con la ensalada, nosotros consumimos vinagre y es totalmente seguro. Por eso se recomienda. Y tiene un efecto protector frente a los microorganismos. Entonces, lo que yo recomiendo es utilizar en un aspersor o en un atomizador el vinagre puro, cubrir totalmente al alimento. Después de haberlo lavado, dejarlo de 5 a 10 minutos. Si la persona lo desea enjuagar, lo hace. Si no, puede utilizar el vinagre porque realmente la cantidad que se utilizaría no es mucha. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los alimentos definitivamente que no se debería consumir en un paciente que está en condición de inmunosupresión? Bueno, alimentos que definitivamente no se deben de consumir. Alimentos crudos definitivamente no se deben de consumir. Carnes crudas, huevo crudo, que a muchas personas les gusta el huevo con la yema blandita, pese a que la clara esté dura. Hay mucho riesgo de contaminación en estos alimentos. Entonces, los alimentos que no se deben de consumir son los que estén crudos, a excepción de frutas y verduras, porque las frutas y verduras ya se ha demostrado de que es seguro su consumo siempre y cuando tenga una buena manipulación de los alimentos. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿En qué situaciones recomienda usted el uso de nutrición enteral como con algún porcentaje de pérdida de peso y si se usan sondas en pacientes neutropénicos para iniciar este tipo de alimentación? Bueno, lo ideal es prever que se va a iniciar una neutropenia. Entonces, si sabemos que entrar en una neutropenia y yo ahorita comenté múltiples factores que pueden condicionar, entonces hay que tener en cuenta lo que les había comentado, el tiempo que va a estar hospitalizado, la disponibilidad del equipo médico, si la familia acepta o no el uso de una sonda, el pronóstico del paciente, la fase del tratamiento en que esté y el tipo de cáncer. Se recomienda el uso de una sonda si la ingesta es inferior al 50% y si lo que logro darle por medio de los alimentos más una suplementación no es suficiente para cubrir mis necesidades y está perdiendo peso, pues y no es necesariamente que pierda peso, simplemente con que no logre cubrir sus necesidades nutricionales. Y sé que este periodo de neutropenia, este periodo de inapetencia va a ser superior a una semana, creería yo que incluso meses o a muy largo plazo se puede utilizar el uso de una sonda, pero inicialmente
prever esa neutropenia y prever que los pacientes vayan a tener las plaquetas disminuidas. Bueno, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Nuevamente, doctor Luis Aguilar, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy claros todas las enseñanzas que nos dio y el aprendizaje para nosotros que trabajamos con los niños con cáncer y los cuidadores y todas las personas que hacemos parte de este equipo para sacarlos adelante. Ya para el cierre de nuestra actividad, nuevamente contar con usted. Les recomiendo visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. También hacer cordialmente una invitación para continuar en nuestros ciclos de conferencias. El 18 de mayo estaremos nuevamente en el mismo espacio para hablar sobre el panorama actual de la hemofilia. Nos va a acompañar el doctor Jesús Ardila, oncohematólogo pediatra del Centro Médico Imbanaco. Y bueno, muchas gracias por su compañía, que pasen buenas noches y que todos en Colombia salgamos adelante de esta situación. Gracias y que descansen. Muchas gracias.